Imagina dedicar tu vida entera a un niño que enfrenta dificultades inimaginables, haciendo sacrificios silenciosos solo para verlo crecer y alcanzar sus sueños. Esa fue la trayectoria de Dolores Jordan, una mujer fuerte y decidida que nunca se rindió, ni siquiera en los momentos más difíciles. Pero lo que no sabía era que su hijo, Michael Jordan, no había olvidado nada. Hoy está a punto de vivir uno de los momentos más sorprendentes y emotivos de su vida. Pero antes, se enfrentará a algo que jamás imaginó, una humillación que conmoverá profundamente a cualquiera que la vea. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Quédate hasta el final, porque esta historia te conmoverá. El sol otoñal proyectaba reflejos dorados sobre las hojas que danzaban con el viento de Chicago. Michael Jordan miraba por la ventana de su despacho privado, haciendo girar distraídamente una pelota de baloncesto entre los dedos. La familiar sensación del cuero contra las yemas de sus dedos le producía un efecto casi meditativo, permitiéndole vagar por recuerdos lejanos pero vívidos. ¿Seguro que quiere hacer esto ahora, señor Jordan? Preguntó Thomas, su asesor inmobiliario, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre, impecablemente vestido, sostenía una carpeta de cuero negro con los documentos de la compra más importante que Michael haría en su vida. Michael dejó la pelota de baloncesto sobre la mesa y se dio la vuelta con determinación en la mirada. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, Thomas. Ella se merece esto y mucho más. Thomas asintió respetuosamente. Tras años trabajando con celebridades y deportistas de alto nivel, rara vez le sorprendían las extravagancias y caprichos de sus clientes. Pero había algo diferente en esta compra en particular. No era una mansión más para añadir a la colección inmobiliaria de una estrella del deporte. Fue un gesto lleno de significado. Todos los papeles están listos. La propiedad ahora pertenece oficialmente a Dolores Jordan, anunció Thomas, extendiendo un bolígrafo dorado para que Michael firmara el documento final. Michael tomó el bolígrafo, pero dudó un momento, con la mirada fija en el nombre de su madre impreso en el documento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras firmaba con la misma fluidez con la que firmaba camisetas para los aficionados. No tiene ni idea de lo que viene, dijo Michael, más para sí mismo que para Thomas. 3 semanas después, Michael conducía su Mercedes por la autopista que conducía a los elegantes suburbios de Chicago. A su lado, en el asiento del copiloto, Dolores Jordan miraba por la ventana con curiosidad. «Michael, ¿me vas a decir a dónde vamos o tengo que adivinarlo todo el camino?», preguntó con ese tono que solo las madres dominan. Una mezcla perfecta de autoridad y cariño. Michael sonrió sin apartar la vista del camino. «Mamá, si te lo digo, ya no será una sorpresa, ¿verdad?». Dolores se ajustó el pañuelo azul claro alrededor del cuello, un regalo que Michael le había traído de uno de sus viajes internacionales. Estaba ansiosa por saber cuándo le llegaría el regalo de su amado hijo. Mientras conducía, Michael no pudo evitar mirar de reojo a su madre. Dolores estaba tan elegante como siempre, incluso con un sencillo conjunto de pantalón y blazer. A sus 81 años, aún conservaba la dignidad y la fuerza que siempre la habían definido, incluso en los momentos más difíciles de sus vidas. El coche giró hacia una calle arbolada con grandes casas espaciadas a ambos lados. Michael sintió que se le aceleraba el corazón. Estaba cerca. 3 meses de planificación secreta, reuniones discretas con agentes inmobiliarios e innumerables mentiras piadosas para mantenerlo todo en secreto estaban a punto de dar sus frutos. «Este barrio es precioso», comentó Dolores, admirando los jardines bien cuidados y las calles limpias. «¿Se mudó aquí algún amigo tuyo?». «Algo así», respondió Michael vagamente. Al aminorar la marcha, la mente de Michael viajó al pasado. Volvió a verse como un niño, viendo a su madre llegar a casa después de un largo día de trabajo. Recordó cómo remendaba sus camisas viejas cuando no había dinero para comprar nuevas. Como siempre le preparaba su merienda favorita los días de partido, incluso agotada. Como encendía una pequeña vela cada noche para pedirle protección. La casa donde Michael Jordan creció en Carolina del Norte estaba lejos de ser un palacio.
pequeña, con goteras durante las tormentas de verano y un sistema de calefacción que fallaba sin piedad en los inviernos más crudos. Pero Dolores siempre decía que no importaba si el techo gotera, siempre y cuando hubiera amor debajo. Y el amor nunca faltó en esa casa. Michael recordaba una noche en particular cuando tenía 14 años. Se despertó sediento en plena noche y encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina bajo la tenue luz de una lámpara, cosiendo su uniforme escolar, que se había roto durante un partido de baloncesto en el patio. Sus manos se movían con precisión a pesar de sus profundas ojeras. Cuando le preguntó por qué no dormía, ella simplemente respondió: «Hay cosas que no pueden esperar hasta mañana, Mako. Y tú eres uno de ellos». Esa imagen nunca lo abandonó, ni siquiera cuando firmaba contratos millonarios o levantaba trofeos ante multitudes eufóricas. «Mako, ¿estás bien?». La voz de Dolores lo devolvió al presente. «Estoy bien, mamá». Solo pensaba. ¿Pensando en qué? En cómo la vida da un giro completo, respondió con suavidad. Tras aparcar el coche frente a una elegante verja de hierro forjado, Dolores miró por la ventana, perpleja. Frente a ella se extendía una magnífica propiedad. El camino de entrada, bordeado de árboles perfectamente podados, conducía a una casa georgiana de 2 plantas con columnas blancas y altos ventanales. A la derecha, un exuberante jardín exhibía una impresionante variedad de flores en plena floración, creando un mosaico de colores que parecía sacado de un cuadro de Monet. «¿Quién vive aquí?», preguntó Dolores, visiblemente impresionada por la belleza del lugar. Michael apagó el motor y respiró hondo. «Por ahora, nadie». Dolores lo miró con curiosidad mientras él salía del coche y daba la vuelta para abrirle la puerta. Ofreciéndole el brazo, Mako condujo a su madre por el sendero de piedra hasta la gran entrada. Thomas, el agente inmobiliario, esperaba en la puerta con una sonrisa profesional. Al ver acercarse a Mako y Dolores, asintió discretamente, siguiendo sus instrucciones. «Exactamente. Buenas tardes, señora Jordan. Es un placer conocerte por fin», dijo, extendiendo la mano. «Michael me ha hablado mucho de ti». Dolores le estrechó la mano, aún sin estar segura del propósito de su visita. «El placer es mío. Señor». Thomas Wilson, de Exclusive Properties, se presentó. «Estoy aquí para mostrarle la propiedad». «¿Propiedad?». Dolores se giró hacia Michael con las cejas levantadas. «¿Vas a comprar otra casa, hijo?». Michael se encogió de hombros con una sonrisa misteriosa. «Solo estoy viendo algunas opciones». «¿Entramos?». Thomas abrió la enorme puerta principal, revelando un impresionante recibidor con suelo de mármol y una lámpara de araña de cristal que proyectaba un brillo dorado sobre el espacio. La reacción de Dolores fue inmediata. Un jadeo silencioso escapó de sus labios mientras sus ojos captaban cada detalle. «Es extraordinario», murmuró. Mientras Thomas los guiaba por la casa, Michael observaba atentamente cada reacción de su madre. La conocía lo suficiente como para saber cuando algo realmente la impresionaba, a pesar de su habitual reserva, y era evidente que esta casa le había robado el corazón. La espaciosa sala de estar, con ventanales de piso a techo y vistas a los jardines, le deslumbraba especialmente. La biblioteca con paneles de cerezo y estanterías que llegaban hasta el techo provocó un comentario sobre lo maravilloso que sería guardar todos los libros que había coleccionado a lo largo de los años. Pero fue la cocina la que provocó la reacción más reveladora. Espaciosa, con encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable de última generación y una isla central perfecta para reunir a la familia. Era el sueño de cualquiera que amara cocinar. Y Dolores hizo esta cocina, susurró, pasando la mano suavemente por la encimera de granito. «Recuerda que siempre decía que si alguna vez tuviera la cocina de mis sueños, tendría una isla como esta, lo suficientemente grande como para que todos mis nietos se sentaran mientras yo horneaba galletas». Michael sintió un nudo en la garganta. Precisamente por eso había elegido esta casa en particular entre las docenas que habían visitado.
En cuanto vio esa cocina, supo que a su madre le encantaría. Presintiendo la emoción del momento, Thomas se retiró discretamente a la habitación contigua, dándoles un poco de privacidad. Es perfecto, ¿verdad?, dijo Mako, observando a su madre explorar cada rincón de la cocina con fascinación infantil. Perfecto no alcanza para describirlo, respondió ella, abriendo y cerrando cajones como un niño en una juguetería. Quien viva aquí será muy feliz. El porche trasero fue otro punto culminante del recorrido. Espacioso, con elegantes y cómodos muebles de exterior, ofrecía una vista panorámica de los jardines meticulosamente cuidados. Un pequeño estanque artificial con una familia de patos nadando plácidamente completaba la idílica escena. Me imagino cenando en familia aquí en las tardes de verano, dijo Dolores con voz suave y pensativa. Imagina a tus nietos corriendo por estos jardines, persiguiendo a los patos. Michael sonrió. Sería perfecto. Thomas reapareció discretamente. ¿Te gustaría ver la planta alta ahora? Las habitaciones son igual de impresionantes. Dolores miró a Mako, quien asintió alentadoramente. Mientras subían la escalera central, Mako sintió expectación. Construir el dormitorio principal era la pieza clave de la casa y había hecho algunas modificaciones especiales, anticipando la reacción de su madre. El dormitorio principal parecía realmente de película. Espacioso, con una cama king size estratégicamente ubicada para captar la luz de la mañana, una chimenea de gas y un vestidor que sería la envidia de cualquier amante de la moda. Pero lo más destacado era el baño en suite, con una bañera profunda junto a una ventana con vistas a los jardines. Una bañera como esta, susurró Dolores, casi como si hablara consigo misma. ¿Te acuerdas, Mako, de que siempre decía que mi sueño era tener una bañera donde pudiera relajarme después de un largo día de trabajo con sales de baño y velas? Michael lo recordaba perfectamente. Durante su infancia, el único baño de su casa tenía una ducha pequeña con presión de agua inestable. Su madre solía mencionar, sin quejarse nunca, lo lujoso que sería relajarse en una bañera después de un día agotador. Recuerdo cada palabra, mamá, respondió, con la voz delatando la emoción que intentaba contener. Thomas les mostró el resto de las habitaciones, cada una con su propio baño, todas elegantemente decoradas. Había una que parecía perfecta para una oficina, otra que podría convertirse fácilmente en una habitación de invitados y otra que sería ideal para un dormitorio infantil. Al regresar al gran recibidor, Dolores estaba visiblemente conmovida por la experiencia. Es una casa maravillosa, hijo. A quien se la recomiendas le encantará. Michael intercambió una mirada cómplice con Thomas. En realidad, mamá, ya compré esta casa. Oh. Dolores pareció sorprendida. Así que es para ti. Creí que estabas contento con tu mansión actual. No es para mí, respondió Mako con una sonrisa misteriosa en los labios. Dolores frunció el ceño confundida. ¿Entonces quién es? Porque había llegado el momento. Michael sintió que el corazón le latía con fuerza, y Thomas lo siguió. El plan, meticulosamente ensayado, le entregó discretamente un sobre a Michael y salió, dejando a madre e hijo solos en la imponente entrada. Michael retuvo el sobre un momento, armándose de valor. Todo lo que quería decir, todas las palabras que había ensayado, de repente parecían insuficientes ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Michael. Dolores lo observaba con creciente curiosidad. Mamá, empezó, con la voz más grave de lo habitual, ¿recuerdas cuando era niño y me dijiste que algún día sería alguien importante? Que todos sabrían mi nombre. Dolores sonrió, con los ojos llenos de recuerdos. Claro que lo recuerdo. Pero siempre has sido importante, Mako. Siempre. Mako sintió un nudo en la garganta. Trabajaste incansablemente para asegurarte de que tuviera unas zapatillas decentes para jugar. Dormías solo 4 horas por noche para ver mis partidos. Lo sacrificaste todo por mí. Hice lo que cualquier madre haría, respondió con sencillez, pero la emoción en su voz era innegable. No, mamá,
hiciste mucho más. Michael respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Durante años te vi admirar casas y revistas hermosas. Te oí hablar de lo bonito que sería tener un jardín donde plantar tus propias flores. Una cocina lo suficientemente grande para que se reuniera toda la familia, un porche donde tomar el té de la tarde. Dolores observaba a su hijo, una expresión de confusión se transformaba poco a poco en otra, una vaga comprensión de lo que podría venir. Me prometí a mí mismo cuando firmé mi primer contrato que algún día te daría todo lo que mereces, continuó Michael. Todo lo que siempre soñaste. Con manos ligeramente temblorosas, le extendió el sobre a su madre. Esto es solo el comienzo de mi agradecimiento por todo lo que eres. Dolores tomó el sobre con cautela, como si temiera su contenido. Lentamente, lo abrió y sacó los documentos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y luego se abrieron de par en par, sorprendida. Michael, esto. Esta es la escritura de la casa, confirmó con la voz cargada de emoción. En tu nombre. Esta casa es tuya, mamá. Cada ladrillo, cada flor del jardín, cada mueble fue elegido especialmente para ti. Dolores miró los papeles que tenía en las manos, luego la casa que la rodeaba y, finalmente, a su hijo. Le temblaban los labios, incapaz de articular palabra. Sé que no es lo mismo que haberme dado techo todos estos años, continuó Michael, y las palabras brotaron como si hubieran estado esperando décadas para ser pronunciadas. Sé que ninguna casa, por grande o bonita que sea, podrá recompensar tu amor. Pero quiero que lo tengas todo, mamá. Todo lo que siempre mereciste y nunca pediste. El silencio que siguió pareció cargar con el peso de todas las luchas, sacrificios y victorias compartidas entre madre e hijo a lo largo de los años. Un silencio lleno de historia, amor incondicional y una gratitud imposible de expresar con palabras ni gestos. Y entonces, justo cuando el silencio parecía a punto de extenderse eternamente, ocurrió algo inesperado. El timbre sonó, resonando por el recibidor, sobresaltando a Michael y a Dolores. Ah, debe ser el señor Richardson, comentó Michael, guardando discretamente el sobre con la escritura en el bolsillo interior de su traje. Dolores aún no había visto el nombre en el documento, ya que la revelación se había interrumpido antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo. ¿Quién?, preguntó Dolores, secándose rápidamente una lágrima. El gerente de ventas inmobiliarias, Michael, explicó, ajustando su postura. Insistió en estar presente para ultimar algunos detalles. No sabía que llegaría tan temprano. Thomas, el agente inmobiliario, entró apresuradamente, con aspecto algo incómodo. Señor Jordan, le pido disculpas por la interrupción, pero el señor Richardson acaba de llegar. Él. Bueno, insistió en hablar contigo personalmente. Michael asintió, intercambiando una mirada significativa con Thomas. Este no era el plan original. Se suponía que la revelación ocurriría sin interrupciones, en un momento íntimo entre madre e hijo. Pero Michael sabía por experiencia que los planes rara vez sobreviven al contacto con la realidad. Déjalo entrar, Thomas, le ordenó Michael, volviéndose hacia su madre con una sonrisa tranquilizadora. Esto solo tomará un minuto. Thomas dudó un momento antes de abrir la puerta. Por ella entró un hombre de mediana edad vestido con un impecable traje azul marino que parecía hecho a medida para su esbelta complexión. Las canas en sus sienes estaban perfectamente cuidadas y su rostro lucía un bronceado artificial que sugería horas pasadas en salones de belleza caros. El señor Jordania, exclamó el recién llegado, esbozando una sonrisa cálida y calculada mientras extendía la mano. Victor Richardson, director ejecutivo de propiedades exclusivas. Qué honor conocerte finalmente en persona. Michael le estrechó la mano, notando el apretón demasiado firme, el tipo de agarre que usan los hombres inseguros para imponer su dominio. Señor Richardson, respondió cortésmente. No te esperaba hoy. ¿Cómo podría perder la oportunidad de cerrar personalmente el trato inmobiliario más importante del año? Richardson rió,
una risa hueca que no le llegó a los ojos. Especialmente cuando se trata del gran Michael Jordan. Su mirada se posó entonces en Dolores, que estaba unos pasos detrás de Michael. La sonrisa de Richardson se desvaneció por un instante. ¿Y esta señora es? Preguntó, cambiando sutilmente de tono. Esta es mi madre, Dolores Jordan, presentó Michael, rodeándola con un brazo protector. Mamá, este es Dr. Richardson. Richardson hizo una pequeña reverencia que rozaba la condescendencia. Ah, la madre de Michael Jordan. Qué placer, señora. Jordan, Dolores terminó con dignidad. Dolores Jordan. Claro, claro, señora. Jordan. Richardson volvió a sonreír, aunque con notablemente menos entusiasmo. Volviéndose hacia Michael, continuó. ¿Qué opina la señora Jordan de la propiedad? ¿Aprueba la nueva adquisición de su famoso hijo? Había algo en la forma en que enfatizaba ciertas palabras, algo en cómo sus ojos apenas se posaban en Dolores antes de volver a Michael. Eso cambió el ambiente de la habitación casi al instante. En realidad, empezó Michael, estábamos justo en medio de, es una casa preciosa, interrumpió Dolores cortésmente. Muy hermosa, sin duda. Richardson la miró rápidamente, como sorprendido de que tuviera una opinión. Bueno, gracias. Naturalmente, esta es una propiedad de primera categoría. Tenemos una clientela muy selecta. Hizo una pausa significativa. No cualquiera puede apreciar ni permitirse una residencia de esta calidad. Michael sintió que su madre se tensaba ligeramente bajo su brazo. Conocía esa señal. Dolores Jordan quizá fuera la mujer más amable del mundo, pero tenía un radar infalible para detectar la condescendencia. Me lo imagino, respondió Dolores con calma. Por suerte, mi hijo sí puede. Richard sonrió, un ladrido seco. Obviamente, el legendario Michael Jordan. El mejor de todos los tiempos. Le dio una palmadita en el hombro a Michael como si fueran viejos amigos. Pero déjame mostrarte algunos detalles que Thomas quizá no haya resaltado. Detalles que alguien del calibre del señor Jordan apreciaría de verdad. Antes de que Michael pudiera objetar, Richardson ya los estaba guiando de vuelta a la sala. Fíjate en la carpintería de estos zócalos, empezó a señalar detalles decorativos. Madera importada de Europa, elaborada por artesanos de quinta generación. Algo que no se encuentra en los hogares comunes. Mientras hablaba, Richardson se interpuso sutilmente entre Michael y Dolores, dirigiendo sus comentarios exclusivamente a la estrella del baloncesto. Y estas cortinas, de seda tejida a mano, costaban más que algunos coches. Se rió de su propio chiste. Pero cuando puedes, ¿por qué no? Dolores retrocedió, observando la interacción con cautela. Michael notó el movimiento e intentó colocarse junto a su madre. Pero Richardson continuó recorriendo la habitación, señalando ostentosamente detalles caros y exclusivos. El sistema de sonido está totalmente integrado. Puedes controlarlo todo desde tu smartphone. Seguro que tu hijo puede ayudarte a entender cómo funciona, señora, comentó Richardson, lanzando una mirada condescendiente a Dolores. Es bastante avanzado. Era la primera vez que se dirigía a ella directamente, y el tono no pasó desapercibido. De hecho, Dolores respondió con calma, yo fui quien instaló todo el sistema de entretenimiento de Michael en casa. Siempre he tenido un don para la tecnología. Richardson arqueó las cejas con exagerada sorpresa. Impresionante. No se ven muchas mujeres de tu generación tan cómodas con la tecnología. Michael sintió que se le tensaba la mandíbula. La generación de tu generación había sido expresada en un tono que dejaba claro que Richardson, como mínimo, estaba discriminando por edad. Pero antes de que pudiera decir nada, Richardson ya había pasado a la cocina. Y aquí tenemos el verdadero corazón del hogar, anunció con grandilocuencia. Electrodomésticos de calidad profesional. Encimeras de mármol italiano. Solo lo mejor. Ideales para un chef privado, supongo. Tienes uno, ¿verdad,
Mako? Mi madre es la mejor cocinera que conozco, respondió Mako con firmeza. Nunca necesité un chef cuando podía tenerla cocinando. Richardson sonrió condescendientemente. Claro que la comida casera tiene su encanto, pero una cocina como esta merece un profesional capacitado. Sería como regalarle un Ferrari a alguien que solo ha conducido coches económicos, ¿no? Volvió a reír, mirando expectante a Mako como si compartieran una broma privada. La mirada que recibió a cambio debería haberle puesto sobre aviso, pero Richardson parecía ajeno a las sutilezas. Echamos un vistazo al jardín ahora, sugirió Dolores, intentando claramente calmar el ambiente cada vez más tenso. Ah, sí, el jardín, asintió Richardson con falso entusiasmo. Mientras salían, aminoró el paso para quedarse un poco atrás de Dolores, lo que permitió que Michael y Thomas avanzaran unos pasos. Sabe, señora Jordan, dijo en voz baja, aún con una sonrisa fingida, es realmente admirable ver lo orgullosa que está de su hijo. Debe ser surrealista para alguien como usted estar en un entorno como este. Dolores lo miró fijamente a los ojos. ¿A qué te refieres con alguien como yo? Richardson se encogió de hombros con fingida indiferencia. Bueno, por lo que tengo entendido, Mako venía de orígenes bastante modestos. Wilmington, ¿verdad? Auxiliar de enfermería, si no me equivoco. Debe sentirse como entrar en otro mundo. Había algo en la forma en que enfatizaba la modestia en auxiliar que le ponía los pelos de punta a Dolores, pero décadas de vida le habían enseñado a mantener la compostura en situaciones incómodas. Creo que el valor de una persona no se mide por el tamaño de su casa, señor Richardson. El hombre sonrió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pensamiento noble, típicamente maternal. Pero en este mundo. Señaló con un gesto amplio la lujosa propiedad. El valor es precisamente lo que importa, y propiedades como estas son para quienes han alcanzado cierto nivel. Thomas, que se había acercado de nuevo, carraspeó incómodo, intuyendo claramente el rumbo de la conversación. Señor Richardson, quizás deberíamos enseñarles la fuente del jardín trasero. Es uno de los puntos fuertes de la propiedad. Excelente idea, coincidió Richardson, dirigiendo su atención a Mako. Te encantará la fuente que Michael importó de Italia. El anterior dueño gastó una pequeña fortuna solo en eso. Mientras paseaban por el jardín meticulosamente cuidado, Richardson continuó su monólogo sobre el costo y la exclusividad de cada detalle. Michael observaba a su madre de reojo. Reconoció esa expresión, una mezcla de dignidad e incomodidad. Era la misma expresión que ella tenía cuando, durante su juventud, algunos padres de otros jugadores hacían comentarios velados sobre cómo un chico como él había logrado entrar en el equipo de la escuela privada. Y esta zona, continuó Richardson, señalando un espacio abierto en el jardín, sería perfecta para eventos. Imagino que en tu posición, Mako, sueles recibir a gente importante. Celebridades, deportistas, líderes empresariales. Mi familia es importante para mí, respondió Mako secamente. Richardson hizo un gesto de desdén. Claro, claro. La familia es esencial. Pero ya sabes a qué me refiero. La gente de tu círculo. Aquellos que encajan de forma natural en un lugar como este. Dolores retrocedió un pequeño paso, alejándose sutilmente del grupo. Mako notó el movimiento y sintió una punzada en el corazón. Conocía ese gesto. Era lo que hacía su madre cuando se sentía fuera de lugar, cuando quería hacerse invisible. Sabes, continuó Richardson, aparentemente ajeno a la creciente tensión. Todos los vecinos aquí son gente de, digamos, cierto nivel. Directores ejecutivos, famosos, herederos. Una comunidad extremadamente exclusiva. Sin delincuencia. Sin elementos indeseables. Le lanzó una rápida mirada a Dolores antes de volverse hacia Mako. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mako lo entendió perfectamente, y su mirada se oscureció peligrosamente. En realidad, señor Richardson, no creo que lo sepa, dijo en voz baja y controlada,
pero con una intensidad que hizo que Thomas retrocediera instintivamente. ¿Por qué no aclaras exactamente a qué te refieres con elementos indeseables? Richardson parpadeó, presintiendo finalmente que algo andaba mal, pero sin la conciencia suficiente para identificar exactamente qué. Ah, ya sabes, gente que no lo sabe. Que no encajan en el perfil del barrio. Dudó, buscando las palabras. Gente sin suficiente refinamiento. Sería incómodo para ellos, sabes, y para los residentes habituales. Incómodo, repitió Mako lentamente. ¿Cómo sería incómodo para mi madre? Richardson palideció un poco. No quise decir eso. Para nada. Tu madre sí. Bueno, es tu madre. Claro. Intentó esbozar una sonrisa conciliadora. Simplemente comentaba que este barrio mantiene ciertos estándares. Estándares, repitió Dolores con voz suave pero firme. ¿En base a qué, exactamente? Señor. ¿Richardson? El hombre empezó a sudar visiblemente. Bueno, adelante. Por su estatus social, obviamente. Poder adquisitivo, refinamiento, cosas que son importantes para mantener el valor de las propiedades. ¿Y no crees que tengo suficiente refinamiento? Preguntó Dolores directamente, con la mirada fija en él. Richardson tragó saliva con dificultad, mirando a Mako como si buscara ayuda. Solo encontró una mirada gélida. Yo. Ciertamente no quise sugerir eso, señora Jordan. Solo estaba poniendo en contexto a su hijo. Como profesional, es mi deber asegurarme de que mis clientes comprendan plenamente dónde invierten. ¿Y crees que no entiendo dónde invierte mi hijo? La voz de Dolores ahora tenía un tono cortante, aunque la mantuvo baja y controlada. ¿Crees que no me doy cuenta cuando me juzgan por no pertenecer a ningún lugar? Richardson miró a su alrededor como un animal acorralado. Señora Jordan, ha habido un malentendido. Solo tú fuiste perfectamente claro, interrumpió Dolores. Y no te preocupes. He tratado con hombres como tú toda mi vida. Se giró hacia Mako, con una dignidad inquebrantable en su postura a pesar del evidente dolor en sus ojos. Michael, querido, creo que ya he visto suficiente. ¿Podemos irnos? Mako no respondió de inmediato. Su expresión se congeló en una máscara de furia controlada. Por un instante, Richardson pareció genuinamente asustado, como si de repente recordara que no solo estaba provocando a una anciana, sino a su hijo, un hombre conocido por su intensidad competitiva y su capacidad de no olvidar. Una ofensa, señor. ¿Jordan? Intentó Richardson, visiblemente nervioso. Te aseguro que no quise ofenderte. Simplemente hago mi trabajo, asegurándome de que todos los aspectos de la propiedad estén bien presentados. Tu trabajo, repitió Michael lentamente, incluye hacer que mi madre se sienta menos que la reina que es. Richardson palideció aún más. De ninguna manera. Fue un terrible malentendido. No hubo ningún malentendido, respondió Mako con una voz peligrosamente tranquila. Dejaste perfectamente claro lo que piensas. ¿Y sabe qué es lo más irónico, señor Richardson? Dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Pasó los últimos 20 minutos intentando impresionarme, intentando conectar conmigo como si fuéramos iguales. Pero jamás, ni por un segundo, serías lo suficientemente bueno para lustrar los zapatos de mi madre. Un silencio denso invadió el jardín. Dolores se irguió con una dignidad que hacía que Richardson pareciera aún más pequeño en comparación. Mako, dijo suavemente, tocándole el brazo a su hijo. Vámonos. Esta casa no es para nosotros. Las palabras impactaron a Mako como un golpe físico. Tras meses planeando esta sorpresa, todo se desmoronaba ante sus ojos. Su madre, la mujer que nunca había pedido nada para sí misma, que lo sacrificaría todo por él, ahora creía que la había traído allí solo para soñar con algo que ella jamás podría tener. Mamá, empezó,
pero Dolores ya caminaba de vuelta a la casa, su postura rígida revelaba lo herida que estaba. Mako lanzó una última mirada penetrante a Richardson antes de seguir a su madre. Thomas lo siguió corriendo, lanzando miradas de disculpa por encima del hombro. De vuelta en el recibidor, Dolores agarró su bolso y se dirigió a la puerta sin decir palabra. Mako la observaba, sintiendo un nudo en la garganta. Todo iba terriblemente mal. El momento que debería haber sido pura alegría se había convertido en humillación. Mamá, espera, suplicó, alcanzándola antes de que llegara a la puerta. Por favor. Dolores se detuvo, pero no se dio la vuelta de inmediato. Cuando por fin lo hizo, contenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué me trajiste aquí, Michael?, preguntó con voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, para demostrármelo. Un mundo al que nunca perteneceré. Para hacerme soñar con algo que nunca será mío. Las palabras impactaron a Michael como flechas. No, mamá, no es eso. ¿Sabes cuántas veces en mi vida me han tratado así? Continuó, y las palabras salieron como un dique que finalmente se rompe. ¿Cuántas veces me han juzgado antes de siquiera abrir la boca? ¿Cuántas veces me han visto como menos que solo por ser quien soy? Michael sintió que le ardían los ojos. Lo sé, mamá. Lo sé. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí para que me humillaran otra vez? El dolor en su voz era casi físico. Para recordarme que, por mucho que gane mi hijo, por mucho que logre, para hombres como Richardson, siempre seré solo una pobre mujer que no pertenece a su mundo. Mako dio un paso al frente, sujetando con cariño los hombros de su madre. Te equivocas, mamá. Qué mal. Thomas, que había entrado sigilosamente tras ellos, se aclaró la garganta discretamente. El señor Jordan debería llamar a tu chofer o quizás. No, respondió Mako con firmeza, sin apartar la vista de su madre. No vamos a ninguna parte. Todavía no. En ese momento, Richardson entró apresuradamente por la puerta trasera, con el rostro reflejando pánico controlado. El señor Jordan, señora Jordan, por favor. Ha habido un terrible malentendido. Nunca tuve intención de callarme, interrumpió Mako, sin siquiera mirarlo. Sus ojos seguían fijos en los de su madre. Mamá, tienes razón en una cosa. Hombres como Richardson existen en todas partes. Hombres pequeños que se esconden tras trajes caros y grandes palabras, pero están vacíos por dentro. Dolores asintió en silencio, con una lágrima rodando por su mejilla. Pero te equivocas en algo más, continuó Mako, con la voz más suave. Te equivocas en el motivo por el que te traje aquí hoy. Lentamente, sacó un sobre de su bolsillo interior, el mismo sobre que había intentado entregar minutos antes de la desastrosa interrupción de Richardson. No te traje aquí para soñar con algo que nunca podrías tener, dijo, extendiendo de nuevo el sobre. Te traje aquí para darte algo que siempre has merecido. Dolores miró el sobre con vacilación. Tómalo, mamá, la animó Mako con dulzura. Por favor. Con manos ligeramente temblorosas, Dolores finalmente tomó el sobre. Esta vez la abrió por completo y sacó todos los documentos. Su mirada recorrió lentamente el papel, deteniéndose en la escritura de propiedad y luego en el campo del propietario. Leyó su propio nombre. Dolores Jordan. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando rápidamente del documento al rostro de su hijo. Michael, hace esto. ¿Significa esto? Richardson, que se había acercado lo suficiente para ver lo que pasaba, dejó escapar un sonido ahogado de sorpresa y horror a la vez. Sí, mamá, confirmó Mako, y una sonrisa finalmente iluminó su expresión tensa. Esta casa es tuya, cada centímetro. Cada flor del jardín, cada azulejo del baño, cada maceta de esa cocina de ensueño. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Dolores apenas podía formar frases completas, su sorpresa era evidente. Lo compré hace 3 semanas, explicó Mako. Quería que fuera una sorpresa,
una forma de agradecerte todo lo que has hecho por mí. Dolores volvió a mirar los documentos y luego recorrió la casa. Su casa, como ahora comprendía, empezó a comprender las implicaciones poco a poco. Y entonces su mirada se posó en Richardson, quien parecía a punto de desmayarse. Así que, dijo lentamente, con una nueva comprensión fortaleciendo su voz. Si le entiendo bien, señor Richardson, acaba de insinuar que el dueño de esta casa no es lo suficientemente refinado como para vivir en ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Richardson adquirió una palidez enfermiza al comprender plenamente la realidad de su situación. Mientras tartamudeaba, incapaz de formular una respuesta coherente, Michael afirmó con firmeza, mi madre no está aquí para que la juzgues ni tú ni nadie más. Está aquí porque la traje a conocer su nuevo hogar. El silencio que siguió fue absoluto. Dolores parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Richardson palideció visiblemente. Su nuevo hogar, balbuceó el agente inmobiliario. Sí, respondió Michael, sacando un sobre del bolsillo interior de su blazer. El papeleo se firmó la semana pasada. La propiedad ya está registrada a nombre de Dolores Jordan. Le entregó el sobre a Richardson, quien lo abrió con dedos temblorosos. Los documentos oficiales de transferencia de la propiedad estaban allí, sellados y firmados, prueba irrefutable de lo que Michael acababa de declarar. Pero nunca lo mencionaste. Pensé que era solo una visita inicial, tartamudeó el agente inmobiliario, su anterior arrogancia se disipó por completo. Quería que fuera una sorpresa para mi madre, explicó Michael, con voz controlada pero con un tono acerado. Lo que no esperaba era que la trataran con tanta falta de respeto en su propia casa. El énfasis en las últimas 3 palabras hizo que Richardson se encogiera. Señor Jordan, te pido disculpas sinceramente. Si lo hubiera sabido, señora Jordan tiene todo el derecho que yo nunca tendría. Ya no se requiere tu presencia, interrumpió Michael, y no era una petición, sino una orden clara. Deja las llaves y los documentos restantes en la mesa de entrada. Mi abogado se pondrá en contacto con su agencia mañana. El rostro de Richardson oscilaba entre el horror profesional y el miedo personal. Ser despedido por Michael Jordan significaba más que perder una comisión. Era una mancha en su reputación que jamás se borraría en el exclusivo mercado inmobiliario de Chicago. Sin duda, señor Jordan. Una vez más, mis más sinceras disculpas, señora Jordan, murmuró, retrocediendo hacia la salida. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos porque Dolores Jordan ya no le prestaba atención a la agente inmobiliaria. Miraba fijamente a su hijo, con los ojos llenándose de lágrimas mientras la realidad empezaba a asentarse en su conciencia. Michael, susurró, con voz casi inaudible. ¿Qué has hecho? Al cerrarse la puerta principal tras Richardson, el sonido resonó por la mansión, ahora en silencio. Michael se acercó a su madre, tomándole las manos, manos de atleta, las manos que una vez lo acunaron, las que trabajaron hasta que se le endurecieron para que pudiera tener un futuro. Te compré la casa de tus sueños, mamá, dijo simplemente, con una voz más suave que la que nadie fuera de su familia había oído jamás. Exactamente como siempre lo describiste. Dolores negó con la cabeza lentamente, incrédula, mientras recorría con la mirada el gran vestíbulo con sus columnas de mármol, la magnífica lámpara de araña de cristal que colgaba del alto techo y las escaleras gemelas que subían al segundo piso. No, no puede ser, susurró. Michael, aquí estoy. Esto es demasiado. Michael sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público. ¿Te acuerdas de cuando tenía 14 años y me enseñaste aquella revista de diseño de interiores? Señalaste una casa como esta y dijiste que algún día, cuando hubieras ahorrado lo suficiente, tendrías un gran porche con una mecedora donde podrías sentarte a ver la puesta de sol. Dolores se tapó la boca con la mano, mientras los recuerdos la inundaban. ¿Te acuerdas de eso? Yo lo recuerdo todo, mamá.
Recuerdo cómo llegabas a casa a las 10 de la noche de tu segundo trabajo y aún encontrabas tiempo para ayudarme con la tarea de matemáticas. Recuerdo cómo ahorraste para comprarme mis primeras zapatillas de baloncesto, mientras tú también las usabas durante años. La condujo con suavidad por el pasillo hacia las puertas de cristal que daban a la parte trasera de la finca. Al abrirlas, apareció ante sus ojos un jardín meticulosamente cuidado con vistas a un lago sereno. Y allí, justo donde el sol se pondría horas después, había un gran porche de madera con una mecedora hecha a medida esperando a su nuevo dueño. ¿Te importaría sentarte afuera un rato?, preguntó Michael en voz baja. Hay algo que quiero enseñarte. Dolores asintió, aún en shock, dejando que su hijo la guiara por el sendero de piedras pulidas hacia el porche. El aire estaba impregnado de la fragancia de flores recién plantadas, lirios, los favoritos de Dolores, y el suave chapoteo de las olas del lago creaba una sinfonía natural. Al llegar al porche, Michael ayudó a su madre a sentarse en la mecedora. Solo entonces, al sentir la madera maciza bajo los dedos, Dolores finalmente se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer en silencio, todo su cuerpo temblaba de emoción. No merezco esto, susurró entre sollozos. Es demasiado, Michael. Es demasiado. No, mamá, dijo Michael, arrodillándose ante ella para que estuvieran a la altura de los ojos. No es ni de cerca suficiente. Le tomó las manos de nuevo, y había una intensidad en su mirada que ni siquiera sus más feroces oponentes en la cancha habían presenciado. Luego se levantó y caminó hacia una mesita junto a la mecedora, donde lo esperaba una caja de madera pulida. Michael la recogió y regresó con su madre, colocándola con cuidado en su regazo. Ábrelo, pidió en voz baja. Con dedos temblorosos, Dolores levantó la tapa. Dentro, sobre terciopelo azul marino, había una llave dorada con una pequeña etiqueta. Escrito de puño y letra por Michael, decía, para la mujer que me dio las llaves del mundo. En ese momento, Dolores Jordan finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo una casa. Era un símbolo de todo lo que había sacrificado, de todo el amor que había derramado en sus hijos, de cada noche de insomnio y cada agotador día de trabajo. Era el reconocimiento de toda una vida dedicada a la familia. Ay, Michael, sollozó, incapaz de articular palabras coherentes. Sus ojos, empapados de lágrimas, miraban al hijo que se había convertido no solo en una leyenda del deporte, sino en un hombre de inmenso carácter y gratitud. Michael estaba sentado en el escalón del porche a los pies de su madre, como solía hacerlo de niño, y quería escuchar uno de sus cuentos para dormir. Por unos instantes permanecieron en silencio, simplemente absorbiendo la emoción del momento. «Sabes», dijo finalmente, con voz pensativa mientras contemplaba el lago a lo lejos. «La gente siempre me pregunta por mis mejores momentos. Esperan que hable de campeonatos, de medallas olímpicas». Hizo una pausa y se giró para mirar a su madre. «Pero no entienden que ninguna victoria en la cancha se compara con lo que tú y papá hicieron por nosotros». Dolores intentó hablar, pero no le salían las palabras. En cambio, extendió la mano y tocó el rostro de su hijo, el rostro conocido en todo el mundo, el rostro impreso en pósteres en millones de habitaciones infantiles. Pero para ella, siempre el rostro del niño que una vez acunó en sus brazos. ¿Recuerdas cuándo me sacaron del equipo de la preparatoria?, continuó Michael. Me encontraste llorando en mi habitación. ¿Y recuerdas lo que dijiste? Dolores sonrió entre lágrimas. Te dije que la única manera de lidiar con la derrota era convertirla en combustible. Exactamente. Dijiste que la diferencia entre ganadores y perdedores no era el talento, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. Michael hizo una pausa, sus ojos brillaban con una emoción no expresada. Nunca olvidé esas palabras, mamá. Me hicieron quien soy. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Michael Jordan, el hombre que rara vez mostraba vulnerabilidad, el feroz competidor que canalizaba cada emoción en el juego, dejó que una lágrima resbalara por su rostro. Esta casa, cada ladrillo,
cada pieza, no es nada comparada con lo que me diste. Lo que nos diste a todos. Dolores abrió los brazos, y su hijo, aún su pequeño niño en su corazón, se levantó y la abrazó. El abrazo fue profundo, lleno de décadas de amor, sacrificio y orgullo mutuo. Cuando naciste, susurró Dolores contra el hombro de Michael, te amé con todo mi corazón. Te miré y prometí que un día te daría todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Michael se apartó un poco, mirando a su madre a los ojos con una sonrisa amable. Y lo hiciste, mamá. Me diste mucho más de lo que una casa podría representar. Me diste principios, fuerza, determinación. Me enseñaste el valor del trabajo duro y la perseverancia. Hizo una pausa, señalando la finca que se extendía a su alrededor. Esto es solo una pequeña parte de lo que te debo. Cada ladrillo de esta casa representa un sacrificio que hiciste, una lección. Me enseñaste un momento en el que pusiste nuestra felicidad por encima de la tuya. Dolores miró la llave que tenía en la mano, todavía incrédula. Todavía no lo puedo creer, murmuró. Parece un sueño. No es un sueño, mamá. Michael sonrió. Ahora es tu hogar. Todos los documentos están a tu nombre. La casa es tuya para siempre. La ayudó a levantarse de la mecedora, ofreciéndole el brazo en un gesto galante que la hizo sonreír a pesar de las lágrimas. Y ahora, dijo con un brillo de emoción en los ojos, ¿qué tal un recorrido completo? Llevo semanas esperando para mostrarte cada detalle. Dolores asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me encantaría. Mientras caminaban de vuelta a la casa, del brazo, Dolores miró a su hijo con una mezcla de orgullo, amor y admiración. Sabes, dijo en voz baja, todas las medallas, todos los trofeos y récords son maravillosos, Mako. Pero el hombre en el que te has convertido es mi mayor orgullo. Mako sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que ninguna victoria deportiva le había dado jamás. Aprendí de la mejor, mamá. Aprendí de la mejor. Y así, madre e hijo comenzaron el recorrido por la casa. No era solo una estructura de paredes y techo, sino un símbolo tangible de un viaje que había comenzado décadas atrás, cuando una joven madre miró a su hijo recién nacido y prometió darle lo mejor de sí, una promesa que había cumplido más allá de toda expectativa y que, en un giro extraordinario del destino, ahora se estaba cumpliendo de la manera más inesperada y sincera. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, proyectando rayos dorados a través de las ventanas de la mansión. Dentro, Michael Jordan guió a su madre de habitación en habitación. Cada espacio fue diseñado meticulosamente pensando en sus gustos, cada detalle un silencioso homenaje a toda una vida de amor incondicional. Y mientras las luces se encendían automáticamente y el día daba paso a la noche, una cosa quedó clara para todos los que presenciaron este extraordinario momento: algunas victorias ocurren lejos de los focos, las multitudes y las cámaras, algunas victorias son personales, profundas y eternas. Y para Michael Jordan, superar todas las expectativas en la cancha de baloncesto fue solo el preludio de su mayor logro, honrar a la mujer que lo hizo posible. Mientras subían las escaleras al segundo piso, la risa de Dolores, ahora mezclada con exclamaciones de asombro ante cada nuevo descubrimiento, resonó por la casa, llenándola al instante con lo único que transformaría esa magnífica estructura en un verdadero hogar, el amor familiar. Michael y Dolores llegaron a lo alto de la escalera de mármol, sus suaves pasos resonaron por el amplio pasillo. Dolores se detuvo un momento, con la mano aún sujetando la llave dorada que su hijo le había regalado. Apenas estamos empezando, mamá. Michael sonrió, con una dulzura inusual en la mirada que solo su familia conocía. La condujo al dormitorio principal. Cuando Dolores abrió las puertas del armario, no pudo contener una exclamación de sorpresa. Dentro, colgaban docenas de vestidos, conjuntos y abrigos, todos de su talla exacta, en colores y estilos que siempre había admirado, pero que rara vez había podido comprarse. Contraté a una asesora de moda que trabajó con tu mejor amiga Gladys, explicó Mako.
Me contó sobre todos los vestidos que usas para señalar revistas a lo largo de los años, y dijo que un día, cuando los niños crezcan, Dolores tocó la tela de un vestido azul marino con las manos visiblemente temblorosas. Nunca pensé, su voz se quebró, que este día llegaría, concluyó Michael con suavidad. Pues sí, mamá. Y apenas empieza. Alejándola del armario, Michael la condujo hasta una puerta lateral. Hay algo más que debes ver. Abrió la puerta y reveló un baño que parecía un spa de lujo. El mármol italiano cubría el suelo y las paredes, y una bañera exenta ocupaba un espacio cerca de una ventana con vistas a un jardín privado. ¿Recuerdas cuando trabajaste en ese segundo trabajo en la lavandería?, preguntó Michael, con la voz suave al recordar que llegabas a casa tan cansado que apenas podías mantenerte en pie. Una noche te oí decirle a papá que tu mayor sueño era tener una bañera lo suficientemente grande como para sumergirte por completo, con sales de baño y velas por todas partes. Dolores se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. Cada detalle, cada recuerdo que Michael había preservado y convertido en realidad era un tributo a toda una vida de amor incondicional. Los cajones están llenos de sales de baño, aceites esenciales y todos esos productos que viste en los anuncios, continuó. Y hay un sistema de suelo radiante. Nunca volverás a tener los pies fríos después del baño. Era un detalle aparentemente pequeño, pero lleno de significado. ¿Cuántas veces se había quejado de frío en los pies durante los inviernos de Chicago mientras ahorraba en calefacción para comprar equipo deportivo para Michael y sus hermanos? Ven, dijo Michael en voz baja, notando que su madre estaba a punto de dejarse llevar por la emoción. Hay mucho más que ver. Durante los siguientes 30 minutos, recorrieron juntos la mansión. Cada habitación revelaba más sorpresas, una prueba más del meticuloso cuidado que Michael había puesto en la planificación de cada detalle de la espaciosa cocina, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de última generación. Dolores se detuvo frente a un armario en particular que Michael le abrió. Dentro, cuidadosamente ordenados, estaban los mismos platos de porcelana que había admirado en el escaparate de una tienda departamental cuando Michael tenía 12 años. Nunca los compré porque eran demasiado caros, susurró, cogiendo un plato con reverencia. Me dije a mí misma que era un desperdicio cuando teníamos platos en perfecto estado en casa. Bueno, ahora tienes ambos. Michael sonrió. Los viejos están guardados en una caja en el sótano, por si los quieres. Pero pensé que tal vez después de todos estos años, merecías tener lo que realmente querías. En la biblioteca, Dolores encontró no solo estantes llenos de libros nuevos, sino también una colección especial de volúmenes desgastados y familiares. Mis libros, exclamó, acercándose a un estante donde estaban cuidadosamente ordenados los volúmenes que había acumulado durante décadas. ¿Cómo los trajiste aquí? James y Larry me ayudaron, explicó Michael, refiriéndose a sus hermanos. Queríamos que te sintieras como en casa inmediatamente, que supieras que esta no es solo una casa nueva y desconocida, sino tu hogar. En una pequeña oficina junto a la biblioteca, Michael reveló otra sorpresa. Enmarcado en la pared estaba el primer cheque que había recibido de la fábrica textil donde había trabajado durante 17 años. Encontré esto entre tus recuerdos, explicó al ver la sorpresa en su rostro. Siempre dijiste que lo guardabas para recordarnos de dónde venimos. Dolores tocó el marco con dedos temblorosos. 173 pesos con 42 centavos. Ella recitó de memoria. Durante 2 semanas de trabajo. Michael asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. Y ahorraste hasta el último centavo. Te saltaste el almuerzo para darnos cenas completas. Usaste el mismo abrigo durante años para que tuviéramos ropa nueva para la escuela. Continuaron por el pasillo, pasando por habitaciones elegantemente decoradas, acogedoras salas de estar e incluso un cine en casa donde Michael le explicó que podía ver sus películas antiguas favoritas en pantalla grande. Al llegar a una puerta privada al final del pasillo del primer piso, Michael se detuvo con una sonrisa misteriosa. Esta, dijo, podría ser la habitación más especial de todas.
Abrió la puerta, revelando un espacio que hizo que Dolores se llevara las manos al pecho. No era tan grandioso como las otras habitaciones, pero era cálido e íntimo. Una máquina de coser moderna ocupaba un rincón cerca de una ventana, rodeada de cestas de telas cuidadosamente ordenadas. En una gran variedad de colores y texturas. Una gran mesa dominaba el centro de la sala, perfecta para cortar patrones. En las paredes, los estantes exhibían una colección organizada de hilos, botones y todo tipo de materiales de costura y manualidades. Tu estudio, dijo Michael en voz baja. ¿Recuerdas que decías que cuando te jubilaras por fin tendrías tiempo para coser de nuevo, para hacer colchas y ropa? No porque necesitáramos ahorrar, sino porque de verdad te encantaba crear. Dolores no pudo responder. Sentía las piernas débiles bajo el peso de la emoción y Michael la condujo con delicadeza a un cómodo sillón con vistas perfectas al jardín. La luz natural es perfecta para coser, explicó, e instalamos las mejores lámparas para cuando oscurece. Tus ojos no se cansarán tanto como antes cuando cosías nuestra ropa por la noche, después de que todos se hubieran acostado. Fue este último detalle el que finalmente rompió las últimas barreras de la serenidad de Dolores. Se desplomó en la silla, con profundos sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. Michael se arrodilló a su lado, sujetándole las manos, permitiéndole liberar décadas de emociones reprimidas. ¿Recuerdas? Logró decir finalmente entre lágrimas esa noche. Debías tener unos 11 años cuando me encontraste cosiendo tu uniforme escolar a las 3 de la mañana. Michael asintió, con la vista nublada por el recuerdo. Habías trabajado doble turno. Estabas agotada, pero ahí estabas, cosiendo porque se me había roto el uniforme y lo necesitaba para la escuela al día siguiente. Me preguntaste por qué no dormía, continuó Dolores, secándose las lágrimas. Y yo dije. Dijiste que las madres no pueden dormir mientras sus hijos tengan necesidades insatisfechas, terminó Michael, con la voz cargada de emoción. Nunca olvidé esas palabras, mamá. Nunca. Permanecieron así unos instantes en silencio, cada uno absorbiendo no solo la magnitud del regalo, sino también su profundo significado, el reconocimiento de toda una vida de sacrificio desinteresado y amor incondicional. Finalmente, Michael se levantó y le ofreció la mano a su madre. Hay un lugar más que quiero mostrarte. La condujo escaleras abajo y cruzó las puertas francesas que daban a la parte trasera de la finca. El sol ya estaba casi completamente oculto en el horizonte, tiñendo el cielo de dramáticos tonos rosa, naranja y morado. Caminaron por un sendero de piedra que serpenteaba entre jardines meticulosamente cuidados hasta llegar a una pequeña estructura circular rodeada de rosales en plena floración. Era un cenador blanco cubierto de enredaderas floridas, con cómodos bancos frente al lago. En el centro, una pequeña mesa de piedra sostenía algo cubierto con un mantel de terciopelo. El jardín será mantenido por un equipo, pero dejé este pequeño espacio para ti, explicó Michael. Sé cuánto te encanta la jardinería, así que puedes cuidar estos rosales si quieres. O simplemente disfrutarlos. Dolores respiró hondo, aspirando el aroma de las rosas. Sus favoritos, por supuesto. Mientras Michael la guiaba a uno de los bancos, el sol poniente proyectaba un resplandor casi mágico sobre el lago lejano. Este es el lugar perfecto para ver la puesta de sol, dijo Michael en voz baja. Y para ello, levantó el mantel de terciopelo de la mesa, revelando un álbum de fotos encuadernado en cuero. Dolores lo cogió con curiosidad, abriéndolo inmediatamente por la primera página, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Había una foto antigua de ella, muy joven, sosteniendo en brazos al recién nacido Michael. James y Larry me ayudaron a reunir todas las fotos familiares, explicó Michael mientras pasaba las páginas con reverencia. Aquí se cuentan 6 décadas de nuestra historia. Las páginas contaban no solo la historia de Michael Jordan, la leyenda del baloncesto, sino también la de la familia Jordan, las modestas casas en las que vivieron, las navidades sencillas pero llenas de amor, los partidos escolares, las graduaciones, los momentos cotidianos que forjaron sus vidas.
Y a pesar de todo, Dolores era el centro de gravedad que mantenía unida a la familia, siempre priorizando a sus hijos, trabajando incansablemente para darles lo mejor. Mira esto. Michael señaló una foto en particular. Mostraba a Dolores, mucho más joven, dormida en una silla, con una cesta de ropa sucia a sus pies y una camisa del colegio a medio planchar todavía en la tabla de planchar. Papá tomó esta foto y explicó con dulzura: habías trabajado 16 horas seguidas y te desmayaste de cansancio mientras planchabas nuestra ropa del colegio. Dolores tocó la foto, los recuerdos de aquellos días difíciles pero con propósito inundaron su mente. Miro esta foto, continuó Michael, y veo el verdadero significado de la fuerza, mamá. No se trata de cuántos puntos anotes ni de cuántos campeonatos ganes. Se trata de levantarse cada mañana durante décadas, sin importar lo cansado que estés, y seguir luchando por tus seres queridos. Al llegar a la última página del álbum, Dolores no encontró una fotografía, sino una carta escrita a mano por el propio Michael. Lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Léelo, me animó con dulzura. Con manos temblorosas, Dolores se ajustó las gafas y comenzó a leer las palabras que su hijo había escrito, especialmente para este momento. Querida mamá, ¿cómo expresar con palabras una gratitud tan inmensa que no cabe en letras? ¿Cómo agradecerle como es debido a la mujer que sacrificó sus sueños para que yo pudiera cumplir los míos? El mundo me conoce como Michael Jordan, el jugador de baloncesto. Ven los trofeos, las medallas, los récords. Lo que no ven son las manos que me acunaron cuando lloraba, que me sostuvieron cuando tenía miedo, que trabajaron hasta endurecerse para que yo tuviera oportunidades que tú nunca tuviste. Esta casa no es un regalo, mamá. Es una deuda parcialmente saldada. Es un reconocimiento tangible de que cada canasta que he encestado, cada victoria que he celebrado, tiene su origen en las lecciones que me enseñaste. Trabajo duro, perseverancia. Integridad. Gratitud. Cuando el mundo me considera el mejor, sonrío con cortesía, sabiendo la verdad que solo nuestra familia conoce. Que la verdadera grandeza de nuestra familia siempre has sido tú. En tu fuerza serena, en tu amor inquebrantable, en tu inquebrantable determinación, en tu insistencia en no rendirte ni siquiera en los momentos más difíciles. Esta casa es tuya, mamá. No porque lo necesites, sino porque mereces algo hermoso y duradero que refleje la belleza y la permanencia de tu amor por nosotros. Con todo mi amor y eterna gratitud, Michael. Cuando Dolores terminó de leer, las lágrimas le nublaban la vista. El sol finalmente se había ocultado en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo crepuscular. Michael logró decir finalmente, con la voz quebrada por la emoción: nunca imaginé que viviría para ver algo así. Él sonrió, tomándole las manos. Lo sé, mamá. Estabas demasiado ocupada imaginando cosas maravillosas para nosotros. Dolores miró a su hijo. No Michael Jordan, la superestrella mundial, el multimillonario, la leyenda del deporte, sino su hijo, el niño soñador, a quien había criado para ser un hombre de carácter y sustancia. ¿Sabes qué me enorgullece más?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Pero no es esta casa. Es más que magnífico. No son los campeonatos ni las medallas. Es el hombre en el que te has convertido. Un hombre que recuerda de dónde viene. Un hombre que entiende que la verdadera medida del éxito no es lo que logras, sino lo que das a cambio. Ella se puso de pie, y Michael hizo lo mismo. Bajo el cielo que oscurecía rápidamente, ahora salpicado de estrellas que parecían brillar especialmente para ellos, madre e hijo se abrazaron, un abrazo que atesoraba décadas de amor, sacrificio, triunfos y pruebas compartidas. Gracias por darme raíces fuertes y alas para volar, mamá, susurró Michael. Dolores cerró los ojos, absorbiendo el momento, sabiendo que en todos los años de lucha y sacrificio, jamás podría haber soñado con una recompensa tan dulce como esta. No la casa en sí, sino la certeza de haber criado a un hijo que valoraba no solo sus propios logros, sino también el camino recorrido y a quienes lo habían ayudado a llegar allí. Mientras caminaban de regreso a la casa,
ahora su casa, abrazados bajo el cielo estrellado, Dolores Jordan sintió una sensación de plenitud que trascendió la conmoción inicial de la sorpresa. Era la profunda sensación de una vida vivida con propósito, de sacrificios reconocidos, de amor retribuido con creces. Las luces de la mansión brillaban cálidamente contra la creciente oscuridad, como un faro que los guiaba a casa. Pero Dolores lo sabía, igual que Mako. Un verdadero hogar nunca había sido solo ladrillos y cemento, columnas de mármol ni candelabros de cristal. El verdadero hogar estaba allí, en el espacio sagrado entre madre e hijo. Construido con materiales mucho más duraderos que cualquier mansión. Amor incondicional, sacrificio desinteresado. Y el reconocimiento de que, al final, lo que realmente importa no son las posesiones que acumulamos, sino las vidas que tocamos y las lecciones que transmitimos. Al cruzar el umbral, Dolores echó una última mirada al cielo estrellado. James, susurró, pensando en su difunto esposo, deberías ver el sol que criamos. Y más allá de esas estrellas, sintió que él realmente lo sentía. Y que, como ella, estaba inmensamente orgulloso. No solo de los logros de Mako, sino del hombre en el que se había convertido. Un hombre que, en la cima de su éxito y fama sin precedentes, aún recordaba regresar a casa y honrar a las manos que lo habían ayudado a crecer. Al cerrarse suavemente las puertas de la mansión tras ellos, comenzó una nueva era para la familia Jordan. Una era donde se honraron los sacrificios del pasado, largamente postergados, y los sueños finalmente florecieron. Y donde el amor, el más fuerte y duradero de todos los materiales de construcción, siguió siendo la base sobre la que se construyó todo lo demás. Y para todos los que conocieron su historia, resonó un poderoso mensaje: no hay mayor éxito que recordar de dónde venimos. Honrar a quienes nos ayudaron en el camino y usar nuestras propias bendiciones para bendecir a quienes amamos. En la quietud de aquella noche estrellada, en una mansión junto al lago que ahora era un hogar, este mensaje encontró su expresión más pura y conmovedora. Y ningún campeonato, ningún contrato millonario, ningún récord de anotación podría compararse jamás con la sensación que experimentó Michael Jordan al ver a su madre finalmente recibir algo a cambio tras una vida dedicada a la generosidad. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comentar abajo. ¿Qué opinas de este emotivo momento entre Michael Jordan y su madre? Tu apoyo marca la diferencia.